¿Del fondo también? ¿Sí? Vale. Si en algún momento no se me escucha, me lo tenéis que decir, porque además, para estar muy acorde con esta charla de chapuzas evolutivas, el lunes me he quitado la muela del juicio, puedo hablar relativamente alto, así que vamos a intentarlo hacerlo todo lo mejor posible y que disfrutemos todos. Así que nada, pues empezamos. Como siempre, antes de empezar, daros las gracias por venir, simplemente por venir, porque este es el 6º evento ya, llevamos medio año haciendo charlas de divulgación científica aquí y nada, quería daros las gracias, sobre todo a vosotros y también al Babel, simplemente a Sergio y a Nacho por siempre ceder este espacio, apoyar este tipo de eventos, de un poco de ocio más alternativo, animarme en un principio a empezar con este tipo de charlas y ya llevamos 6 meses haciendo esto, una charla por mes. Y nada, así que también darle las gracias a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, que siempre abogan un poquito por este tipo de eventos, por este tipo de charlas y por esta divulgación un poco más asequible para todos los públicos. Y nada, vamos a comenzar. El tema de hoy, o la charla de hoy, me apetecía increíblemente mucho porque es un tema que por fin, después de hablar de vida reproductiva, de animales fantásticos, del coliseo, de jugar para los animales y todo eso, por fin puedo hablar de un tema que domino un poquitín más, tampoco mucho, pero es un tema que sí que os puedo decir que la fuente soy yo mismo y os puedo, no, es verdad, tenemos muchas fuentes y mucha bibliografía para apoyarme, pero de verdad que es un tema que me hacía muchísima ilusión poder hablar. Sobre todo porque muchísimas veces nosotros pensamos que la evolución de los seres vivos es un proceso lineal, es un proceso en el que no hay ningún error y en el que pasamos de ser un organismo peor, un organismo más tonto, un organismo peor diseñado, a un organismo mejor en alguna de sus vertientes. Quiero sacaros un poquitín de esa idea de que la evolución tiene un proyecto, un objetivo o incluso que tiene una voluntad para realizar este tipo de cosas. Más bien, cuando estamos hablando de la evolución, estamos hablando de un increíble abanico de posibilidades, un abanico de genes, un abanico de mutaciones, un abanico de alelos o de características que luego van a ser seleccionados y van a ser pasados a una generación siguiente o no, gracias a la selección natural, gracias a que algunos organismos que no estén tan bien preparados para este ecosistema en el que están viviendo morirán, mientras que otros sobrevivirán y pasarán ese gen superviviente al resto de la generación. Por lo tanto, no quiero que penséis como un camino lineal, sino como un abanico de posibilidades en la que en muchas ocasiones cortamos alguna de las ramas para poder dejar otra de las ramas. El animal o el individuo que más participa dentro de la evolución es aquel que no sobrevive, porque hace que sus genes no se pasen a la siguiente generación, ¿vale? Antes de meterme en chapuzas evolutivas y en ver las virguerías que realmente ha llegado a hacer la evolución en algunos puntos, quiero que veamos las teorías de la evolución, que algunos los hemos dado en el cole, pero las teorías de la evolución reales que podemos llegar a ver. En primer lugar voy a hablar desde aquí, que es del principio de los tiempos, hasta la teoría más actualizada o el neodarwinismo, que va a ser la teoría de la evolución que utilicemos ahora mismo. Vamos a empezar por el fijismo, y el fijismo es una teoría evolutiva que decía que los seres vivos siempre han sido así. Yo veo unas ovejas y las ovejas siempre han sido así. ¿Por qué? Porque yo veo las ovejas que siempre han tenido 4 patas, que han sido siempre con esta lana de color blanco y siempre han hecho el mismo sonido de B. Mi padre también puede decir que las ovejas siempre han sido exactamente iguales, mi abuelo puede decir exactamente lo mismo y mi bisabuelo va a poder decir exactamente lo mismo. Por lo tanto, si en 4 generaciones no ha cambiado ningún tipo de ser vivo, yo considero que los seres vivos siempre han sido así, porque no tengo ninguna prueba de lo contrario. Yo no he visto nunca con mis propios ojos un ser vivo evolucionar, más allá de Pokémon. Pero yo sé que esto no puede ser porque cuando estaba esta teoría no se tenían muchas más pruebas, no se tenía muchísimos registros geológicos, no se sabía cuánto de vieja realmente era la Tierra o cuánto realmente de viejo era la vida. Así que ahora mismo ya sabemos que hace 3.500 millones de años es cuando apareció la vida en la Tierra y todo ese tiempo ha tenido para evolucionar. Para que entendamos un poco la magnitud de este tiempo geológico, quiero que veáis la típica comparación que hacemos siempre en los institutos. Comparamos toda la vida de la Tierra con un año normal y corriente. Mientras que en el 1 de enero se formó la Tierra, sabemos que a mediados de marzo apareció la vida.
Y ha tenido todo este año para aparecer la vida y para ir evolucionando, muriendo en muchísimos de los casos y volviendo a aparecer en otros a través de todos esos miles de millones de años. Simplemente para que veáis lo poco pragmático que es pensar que como mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y mi tatarabuelo no han visto evolucionar a un ser vivo, para que veáis las pirámides de Giza en este esquema de un año en toda la vida de la Tierra deberían de haberse terminado de construir en la primera campanada de las 12 de la noche del último día de diciembre. Por lo tanto, quiero que veáis que en comparación con nuestra vida, es una puta mierda en comparación con la vida que ha habido en la Tierra, todos los miles de millones de años de vida que ha habido en la Tierra. Por lo tanto, este fijismo se desbanca, porque no podemos llegar a pensar en tiempos humanos el tiempo geológico o el tiempo de la vida. Pasamos a la siguiente teoría. La siguiente teoría, el lamarckismo, dicen que los seres vivos desarrollan cambios durante su vida y que esos cambios que han generado los hereda la descendencia. Lamarck era este tío, una persona extremadamente inteligente para la época siempre en la que estamos, y habréis visto este esquema por todos los lados. Lamarck decía que las jirafas tenían el cuello tan alto porque las jirafas de generaciones anteriores se habían esforzado en coger las ramas, las hojas de las ramas más altas y habían ido poco a poco estirando su propio cuello. Y por lo tanto, la siguiente generación, como el padre sabía o el padre o la madre se había esforzado tanto en generar un cuello largo, la siguiente generación iba a tener un cuello largo. A ver, sabemos que eso no estaba del todo equivocado. Este animal, que no sé ni pronunciar, es el pariente vivo, bueno, evidentemente no, el pariente fósil más cercano a todas las jirafas antes de tener ese cuello totalmente desproporcionado. Pero sabemos que el lamarckismo no tenía un fundamento biológico. Es verdad que era muy acorde a esa época y cuando se hizo ese descubrimiento, pero si seguimos la misma teoría de Lamarck, porque yo mismo me mate a hacer pesas en el gimnasio, que si no se nota lo estoy haciendo, voy a desarrollar un montonazo de músculo y por lo tanto mi bebé o mi hijo cuando nazca automáticamente va a salir mazao. Eso sabemos que no es posible, por lo tanto ese lamarckismo no puede ser. Porque lo que yo haga en vida, si yo me hago un tatuaje, si me opero la nariz, me hago una rinoplastia, no va a pasar a mi descendencia. Esa descendencia no va a estar alterada porque yo he hecho un cambio en mi vida. Así que pasamos al darwinismo. Darwin, este tío con esta pedazo de barba que da bastante envidia en algunos casos, sabemos que nos dice que los individuos con los rasgos más acordes o más preparados para su ecosistema sobrevivirán y pasarán estos genes a la descendencia. Vamos a ver el mismo ejemplo de las jirafas. Mientras que Lamarck nos decía que las propias jirafas se esforzaban en generar este cuello largo, lo que nos dice Darwin es que solo las jirafas con el cuello más largo sobrevivirían y las que no, que están aquí en el suelo muertecillas, no sobrevivirían y por lo tanto no pasarían su gen de cuello corto a la siguiente generación, haciendo, como decía Lamarck, que todas las jirafas tengan el cuello más largo, pero no por el mismo razonamiento, no por el esfuerzo que hayan hecho en vida, sino por las jirafas que murieron en ese proceso de generar ese cuello más largo. Por lo tanto, introducimos un nuevo factor, la selección natural. La selección natural va a ser ese elemento que acabe con una parte de la población que no está tan preparada para el ecosistema donde vive. La selección natural puede venir de muchísimas maneras, puede venir en forma de un virus, puede venir en una forma de eficiencia energética, de inteligencia, de un depredador que te cace antes que a otra persona, de la dieta que tengas o incluso de un frío glaciar. Si tienes más pelo o tienes más grasa en algún momento, puede ser que no sea beneficioso, pero si llega una glaciación sí que va a ser beneficioso que tengas una capa de grasa. Por lo tanto, lo que nos decía Lamarck lo que nos decía Darwin es que el atributo favorable sobrevivirá frente al atributo que no está tan bien preparado, frente al atributo desfavorable. Y la causa de la muerte será la que tenga que ser. Será pues un frío, será la falta de alimentos, será que te hayan comido, será que no seas capaz de reproducirte, será cualquier tipo de cosa. Pero, si os estáis dando cuenta, estoy hablando todo el rato de atributos. Darwin hizo la teoría de la evolución y hizo todos estos descubrimientos sin saber lo que era un puto gen.
porque no se habían descubierto todavía. Hasta que no vino el tiro de los guisantes, no se pudo descubrir. Hasta que Mendel no se dio cuenta de que teníamos algo dentro de nuestras células que hacía o que dictaba cómo tenían que ser todas nuestras células, Darwin no lo sabía. Y además estos tíos eran contemporáneos. Lo que pasa es que uno era un monje y el otro estaba haciendo sus cosas en unos años muy cuestionables. Pero bueno, después de todas estas teorías nos dimos cuenta de que esos genes sí que eran capaces de dictar cómo tenía que ser un organismo. Porque, según el dogma de la biología, sabemos que un gen codifica una proteína y una de esas proteínas codifica una característica para algún gen o algún factor externo. Y estos factores externos o estas variaciones son lo que llamamos mutaciones genéticas. Estas mutaciones genéticas ya sí que entran dentro del neodarwinismo, la teoría de la evolución que seguimos ahora mismo. La teoría de la evolución nos dice que cada uno de los cambios de un gen puede causar en una mutación o puede causar en un cambio que sea favorable, neutro o desfavorable. Pero el problema es que no sabemos si va a ser favorable, neutro o desfavorable hasta que el ecosistema no cambie. Y si el ecosistema no cambia, no sabré si ese organismo sobrevive o no. Para que entendamos todo esto, yo os estoy diciendo que estas variaciones aparecen de manera aleatoria. Y es totalmente cierto. Os pongo el ejemplo aquí de las polillas moteadas. Las polillas moteadas son una población de polillas que existen en Nueva Inglaterra y que viven encima de los olmos. Os he puesto una corteza de olmo por debajo. ¿Cuál creéis de estas dos polillas, la blanca y la negra, que son las que más se comen los pájaros? La negra, porque la veis, ¿verdad que sí? Pues esto pasó y la población de polillas negras empezaron a bajar. Tiene todo el sentido del mundo. Pero es que en ese mismo bosque, esto es un estudio que se hizo, en ese mismo bosque construyeron una fábrica y esa fábrica expulsaba muchísimo CO2. Y los olmos son un árbol muy susceptible a esta contaminación por CO2 y se oscurecía un montón la corteza de los olmos. ¿Ahora qué veis primero? ¿La blanca o la negra? Pues la blanca. La población de blancas comenzó a bajar muchísimo, mientras que la población de polillas negras empezó a aumentar. Para que veáis que mientras que la aparición de una mutación es aleatoria, la migración poblacional, es decir, la cantidad de una población u otra que tenga ese gen, está definida. ¿Definida por qué? Por el ecosistema. Este es un ejemplo muy rápido para que veáis que incluso nosotros en nuestra vida podemos ver cómo evoluciona una población, porque estamos viendo que esta población ha cambiado drásticamente de color dependiendo de lo que pase. Además, os quiero decir que cuando se dieron cuenta de que esta fábrica contaminaba tanto, la quitaron, chaparon esa fábrica y los olmos volvieron a recuperar ese color blanco y la población se volvió a invertir. O sea, que esto es un estudio chulísimo. Pero bueno, ahora que ya hemos hablado de todas las teorías de la evolución, ya que sabemos el fijismo, el lamarckismo, el darwinismo y el neodarwinismo, vamos a hablar de las leyes que sigue la evolución, porque es verdad que tenemos diferentes tipos de teorías, pero siempre nos hemos dado cuenta de que seguimos unas leyes bastante inamovibles. Y las leyes son las siguientes, os las voy a poner aquí. Realmente la evolución no tiene ningún plan. Van apareciendo cosas aleatoriamente que van sobreviviendo o no, me da igual, pero como es aleatorio, no tengo ningún plan. No me puedo inventar desde cero y siempre trabajo con herencias. No puedo inventarme un brazo. No puedo poner un brazo aquí nuevo porque me hace falta para poder coger la cerveza mientras estoy dando la charla. No puedo inventarme un brazo. Además, no busco la perfección. La evolución no busca una perfección, simplemente busca una funcionalidad. Y una funcionalidad aceptable, ¿vale? Para que veáis algunos ejemplos que voy a poner después. Y además, todo tiene un coste. En el caso de que yo genere un brazo más, o en el caso de que yo genere una capa extra de grasa para protegerme del invierno, en el caso de que yo genere un exoesqueleto chulísimo para defenderme de lo que sea, tendré que poder mantenerlo. Mi dieta puede mantener eso, mi respiración puede mantener eso. Tengo que tener en cuenta que todo tiene un coste y un beneficio. Así que vamos a comenzar con esta charla de chapuzas evolutivas, que es lo que más me gusta, que son ejemplitos que he ido encontrando de cosas que considero que la evolución ha hecho de una manera un poco regular. Tenemos en primer lugar cosas que sobran. Vais a ver que hay algunos elementos... Perdón, es que la muela del juicio. Vais a ver que hay algunas cosas que sobran
unas cosas que yo considero que debería de tener ese animal, unas cosas reutilizadas que en primer lugar servían para una cosa y en otro lugar servían para otra, y cosas que ya no tengo ninguna solución, son cosas que están mal hechas, que son una puta mierda. Así que vamos a ir viendo. En primer lugar, cosas que sobran, y para ser correctos, no quiero decir que sobran. Esos elementos han sido útiles y funcionales en algún momento. En algún momento de esta evolución de este ser vivo, que ahora lo ha puesto lineal y yo he dicho que no es lineal, pero esos elementos útiles que ahora ya no lo son, lo fueron en algún momento y por eso lo tenemos. Si no fuesen útiles, no los tendríamos, no habríamos sobrevivido, se habrían eliminado. Pero bueno, ahora que ya he hecho esa aclaración en cosas que sobran, y para ser muy concordante hoy, las muelas del juicio, ¿vale? Yo ahora mismo estoy extremadamente jodido, hasta ayer no dejé de sangrar, esto está siendo bastante complicado, pero os pongo aquí mi radiografía de las muelas del juicio para que veáis realmente que me han tenido que quitar esta, me han puesto puntos, espero recuperarme, espero que no se me salten, pero bueno, las muelas del juicio realmente son un problema muy grande. ¿Por qué? Estas muelas del juicio provienen de unas mandíbulas anteriores, de unos cráneos de homínidos anteriores, donde no teníamos la cabeza tan voluminosa y por lo tanto teníamos la mandíbula mucho más grande y teníamos mucho más hueco. Realmente, siempre os pongo aquí las letritas en pequeñito para que veáis que no me estoy inventando nada, pero realmente sabemos que a lo largo de la evolución del Homo sapiens hemos ido ganando inteligencia y hemos ganado una dieta cada vez más blanda, más aceptable, que tenía menos masticación, más cocinada. Por lo tanto, vamos priorizando la capacidad cerebral, la capacidad craneal, perdón, y vamos priorizando cada vez menos la capacidad mandibular. Por lo tanto, hemos necesitado que la mandíbula de abajo nos vaya subiendo por el cráneo para coger nuestro tremendo cabezón, que cada vez y cada generación va a seguir siendo más grande, porque estamos priorizando cada vez las personas más inteligentes, aunque sabemos que no el inteligente se reproduce más. A veces, quiero decir, aunque yo estoy un poco enfadado con las muelas del juicio, a veces sí que salen, y a veces son funcionales. Hay gente a las que no se las tienen que quitar en ningún momento, porque pueden masticar perfectamente, tienen una mandíbula muy grande o unos dientes muy pequeñitos y no hace falta que se le quiten a nadie. Por lo tanto, no es realmente una cosa que sobra en todo momento. Pero una cosa que sí que sobra es la pelvis de las ballenas. Para que os ponga aquí un ejemplo, esto es un pececillo. Ese pececillo está completamente formado, veis que tiene todos sus huesos conectados y que está todo bien. Y veis aquí un esqueleto de una ballena, que hay ahí un hueso que parece que está en una zona bastante sospechosa, pero no es la polla, ¿vale? Esa ballena, lo que le ha pasado es que ha ido perdiendo la funcionalidad de la pelvis, y como no le estaba sirviendo, la ha ido separando de su columna vertebral y dejándola en una forma vestigial. ¿Por qué? En ese elemento que tenemos ahí, si yo recuerdo rápidamente el camino evolutivo que han seguido las ballenas, es bastante enrevesado. Las ballenas, como todos sabemos, son mamíferos, ninguna duda al respecto, ¿verdad? Venimos de un pez anterior, ¿vale? Esos peces pasaron a anfibios y esos anfibios pasaron a reptiles y ya empezamos a considerar un animal terrestre. Ese animal terrestre ha ido evolucionando durante millones y millones de años, que en algún momento de su vida decidió que no le gustaba la tierra y volvió a priorizar elementos de movimiento acuático. Por lo tanto, tenemos un animal que ha salido evolutivamente del agua para pasar unos miles de millones de años en la Tierra y luego recuperar su espacio dentro del mar. Este es el último eslabón perdido antes de los mamíferos acuáticos, ¿vale? Este mamífero realmente lo que empezó a priorizar fue la cola en el movimiento acuático antes que las patas traseras. Por lo tanto, las patas traseras dejaron de ser funcionales y el ser vivo, que cada vez tenía una cola más grande y unas patas traseras más pequeñas, fue desplazándose mejor en el agua. ¿Qué fue pasando? Que estos seres fueron perdiendo cada vez esas patas y cada vez, cuando ya las perdieron por completo, se dieron cuenta de que la pelvis, que la única funcionalidad de nuestra pelvis es unir nuestra columna vertebral con lo que sería nuestra cola, que nosotros ya no tenemos, con nuestras patas traseras. Si no tenemos patas traseras, si solo tenemos cola,
la pelvis nos sobra, lo que vamos a hacer es una columna vertebral totalmente continua. Así que hemos ido perdiendo eso. Cosas que considero que le faltan a algunos seres vivos. Y voy a hablar del pobrecito pez luna, porque es que pez luna... El pez luna es este pedazo de troncho de pez, es el pez óseo más grande del planeta y puede llegar a pesar bastantes toneladas. Y os tengo que decir que antes de que me digáis, Dani, lo que le falta es una cola, porque no tiene cola como el resto de peces. No es que no tenga cola, simplemente es que la cola trasera se ha hecho tan ancha que parece que es un corte recto, pero sigue teniendo cola trasera. Pero lo que os digo que le falta realmente al pez luna es algún tipo de mecanismo de defensa. El pobrecito pez luna es enorme, es lento, tampoco es muy listo, es totalmente indefenso. ¿Habéis visto algún vídeo, que no lo he querido poner porque es un poco desagradable, de focas o de tiburones comiéndose peces luna que siguen nadando? O sea, no tienen nada, es que son tontitos los pobrecitos. Necesitan algún tipo de mecanismo de supervivencia. Pero me diréis, Dani, si me estás diciendo que es tan puta mierda de animal, ¿cómo ha sobrevivido hasta ahora? Realmente lo que hace el pez luna, por cada puesta de huevos puede llegar a poner 300 millones de huevos de una puesta. Me diréis, ¿son unos huevos funcionales? No lo son. No lo son. Pero estadísticamente alguno sobrevivirá. Y como alguno sobrevivirá, pues bueno, pues lo sigo haciendo. También os digo que la única defensa o la única razón por la que nadie se come al pez luna, quitando algún momento de supervivencia, porque es que hasta sabe mal. O sea, es que no está bueno. Es que sabe amargo, la carne es gelatinosa, no se puede morder, es una mierda. Además, sí que tiene receptores del dolor, porque me diréis, yo he visto ese vídeo que le están comiendo el cráneo y no está haciendo nada, eso es que no tiene receptores del dolor. Sí que tiene receptores del dolor, pero es incapaz de generar una respuesta a ese dolor. Mientras que a nosotros si nos dan, nos ponemos a correr o nos asustamos, el pez luna se la pela. O sea, le puedes estar comiendo, recibe ese dolor, pero le da completamente igual. Cosas que también le faltan a muchísimos seres vivos, concretamente a nosotros. La vitamina C. ¿Por qué nosotros no podemos sintetizar vitamina C cuando casi todos los seres vivos, casi todos los animales pueden sintetizar vitamina C? Humanos, algunos primates, las cobayas, algunos tipos de conejos y algunos cánidos son incapaces de generar vitamina C. ¿Por qué? Porque tenemos una mutación puntual en un gen que nos impide generar esta, que no voy a intentar ni leerlo, esta enzima. Esta enzima lo que haría es traducir algún tipo de glúcido en la vitamina C. Y nosotros no la tenemos. Sabemos que si no tenemos vitamina C desarrollamos un montón de enfermedades. La enfermedad de los piratas, el escorbuto, que menos a los piratas vascos y a los piratas valencianos no les pasaba porque unos se llevaban naranjas y otros limones en el barco. A ellos no les pasaba nada, a los ingleses sí. Pero bueno, ¿por qué no nos ha pasado nada si no somos capaces de sintetizar vitamina C? Realmente el primer organismo o el primer humano, el primer mono o en la primera cobaya que tuvo este fallo de sintetizar vitamina C no se dio cuenta porque estaba comiendo muchísima cantidad de fruta y verdura con una alta concentración de vitamina C. Por lo tanto, ese primer ser vivo con esa mutación no se dio cuenta. Y como no se dio cuenta y no murió, fue pasando su gen descendiente a descendiente. Por lo tanto, estamos hablando de que por una cosa contextual, una mutación que era claramente negativa, se va a morir de escorbuto, ha pasado a ser neutra porque realmente el ser vivo no se ha dado cuenta, por lo tanto, contextualmente no ha sido una mutación que le afecte y no ha hecho que esa generación muera, prevaleciendo ahora mismo un montonazo de seres vivos que no podemos sintetizar vitamina C, que es una mierda, la verdad, tener que estar comiendo mandarinas, aunque están muy ricas. Pero bueno, elementos reutilizados. Como os he dicho antes, en las normas de la evolución, yo no me puedo inventar nada. Siempre tengo que trabajar a partir de unos planos existentes dentro del ser vivo anterior y no puedo codificar nada nuevo. Pero me parece que una de las cosas mejor reutilizadas es esto. Estos tres huesos, ¿sabéis lo que es? El martillo, el yunque y el estribo. Muy bien, los huesos del oído. Y esos huesos del oído, ¿sabéis de dónde vienen? Esos huesos del oído no los tenían generaciones anteriores, no lo tienen los reptiles, no lo tienen los anfibios, no lo tienen los peces,
Y yo no me puedo inventar ningún hueso. Por lo tanto, os quiero decir que esos huesos provienen de una modificación de las mandíbulas, que tenían muelas del juicio, supongo, de las mandíbulas de algunos reptiles. Como nosotros hemos ido cambiando nuestro cráneo cada vez más grande, cada vez más inteligente y cada vez la mandíbula más corta, nos han ido sobrando huesos. Y esos huesos que nos han ido sobrando cada vez se iban perdiendo, los íbamos apartando, ¿a dónde? Al final del cuello. Cuando estos huesos han sido tan apartados al final del cuello y separados completamente del resto de los huesos, empiezan a vibrar. ¿A vibrar con qué? Con el ruido. Por lo tanto, esos huesos que estaban ahí sueltos y que empiezan a vibrar porque no están conectados con nada, nos damos cuenta de que empiezan a ser amplificadores de este ruido. Por lo tanto, esos huesos que no hacían falta para la mordedura han sido reutilizados en huesos amplificadores del sonido. Pero os quiero decir que los huesos que tenían antes los reptiles tampoco provienen del sitio donde están, sino que son huesos que antes tenían los primeros peces óseos repartidos por su cráneo, o huesos que provenían de las branquias, que han sido cada vez más retirados hacia el final y que luego los hemos ido reutilizando, porque como no podemos inventarnos ningún hueso, tenemos que reutilizar algunos que ya no nos sobran o que ya no nos hacen falta. Por lo tanto, se redujeron y se fueron acoplando cada vez más al oído interno. Me parece un buen ejemplo de reutilización de huesos. Pero creo que el ejemplo más chulo de todos es el pulgar del oso panda. Contad conmigo, ¿cuántos dedos tiene esta mano de oso panda? 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Epa! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pasa algo, ¿no? Mirad, realmente los pandas lo que necesitan son este hueso extra o este dedo extra para poder coger el bambú. No sé si habéis visto algún hueso de estos o algún vídeo de estos pandas que empiezan a coger bambú de un dedo que les sale de aquí de mitad de la mano. Y yo os he dicho que si no me puedo inventar un brazo, tampoco me puedo inventar un hueso. Realmente lo que estamos viendo aquí es un hueso de la muñeca que ha sido hipertrofiado. Hipertrofiado significa que ha ido creciendo con las generaciones para generar un nuevo asidero y poder hacer un hueso extra. Mirad este vídeo de este panda tan majete que está comiendo bambú. Si no tuviese ese pulgar extra, si no tuviese ese dedo extra, no podría coger tan maniobradamente ese bambú. Por lo tanto, nos damos cuenta de que fruto de esa mutación, porque fue una mutación aleatoria, pero esa mutación aleatoria que permitió al primer panda tener un hueso extra y maniobrar mejor el bambú, fue totalmente beneficiosa. ¿Por qué? Porque ahora se alimenta mejor y más rápido. Por lo tanto, tiene más energía y por lo tanto puede reproducirse muchísimo mejor. Por lo tanto, ha sido una mutación aleatoria que ha sido seleccionada a lo largo de las generaciones, que ha podido ser pasada a la descendencia porque es beneficiosa, reutilizando una estructura que servía para otra cosa en un principio. Y creo que ya para poder terminar, cosas mal hechas. No le he encontrado ningún sentido. Son cosas que están mal hechas. Y en primer lugar, el punto ciego. No sé si estáis viendo ahí un circulillo, pero ya veis por dónde voy. Nuestro ojo está mal hecho, ¿vale? Nuestro ojo es uno de los órganos de los sentidos más especializados y mejor, pero está mal hecho. Todo este tejido que estáis viendo aquí en el bordecito, que es de color rojo, es el tejido nervioso que recubre toda la córnea. Y toda la córnea es donde recibimos toda nuestra información en forma de cantidad de luz o en forma de colores, porque tenemos dos tipos de receptores. Pero toda esa información necesita salir del ojo para poder ir hasta el cerebro. ¿Y por dónde va a salir? Por el nervio óptico. Pero justo la zona del nervio óptico, como es la zona donde está saliendo toda la información, no podemos recibir información nueva. Por lo tanto, ahí tenemos un punto ciego. Y ese punto ciego, realmente, si veis el maravilloso cartel de esta charla y estáis mirando aquí al título Chapuzas evolutivas, veríais dos puntos completamente negros donde está mi maravillosa cara y la maravillosa cara de Darwin. Pero vosotros me decís, Dani, no, yo te estoy mirando ahora mismo a ti, te estoy mirando la cara y aquí debajo no estoy viendo ningún punto negro. ¿Eso por qué? Realmente el punto negro existe, ese punto ciego todos lo tenemos, pero el punto ciego de un ojo se solapa con la visión del otro ojo.
Por lo tanto, la información que le falta a un ojo nos la puede dar el otro ojo. Si nos tapamos un ojo y empezamos a acercarnos el dedo, llegará un momento que empezamos a dejar de ver ese dedo. Pero ¿qué pasa? El cerebro humano es un capullete. El cerebro humano necesita entender todo lo que ve. Si el cerebro humano mira las nubes, que las nubes no son nada con forma, no tienen ninguna forma definida, al rato se rayará tanto la cabeza que empezará a darle forma él mismo a las nubes. Ahora ve un perrito, ahora un dragón, ahora un bebé. Porque el cerebro necesita entender todo lo que ve. Por lo tanto, si el cerebro no puede ver algo, se lo va a inventar. Va a poner el dedo donde debería de estar, porque sabe que ahí hay un dedo y aunque no lo está viendo, se lo va a inventar. Por lo tanto, no os vais a dar cuenta en muchísimas ocasiones de que tenéis un punto ciego, a no ser que sea un punto ciego rematadamente grande. Y la cosa que peor considero que está hecha de toda la evolución humana y de todos los animales es el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente es lo que conecta el cerebro con la laringe. Y me diréis, Dani, ¿cómo va a ser completamente estúpido si tenemos una conexión entre el cerebro y la laringe, lo unimos recto con un cable? Pues el nervio laríngeo recurrente baja hasta el corazón, da la vuelta por la aorta y vuelve a subir, para luego bajar otra vez, ir por la aorta y volver a subir al cerebro. Es una cosa completamente inútil, no tiene nada de sentido y no es beneficioso para nosotros. Perdón. Que un nervio baje hasta el corazón, vuelva a subir y luego vuelva a bajar para ir al cerebro. Pero esto tiene un sentido evolutivo y esto es porque este nervio se forma antes que los propios vasos sanguíneos. Cuando estamos haciendo ese desarrollo embrionario, primero se nos va a formar el cerebro y los nervios principales y luego se nos van a formar las venas y las arterias. ¿Qué va a pasar? Que esta vena y esta arteria se va a formar por detrás de este nervio laríngeo recurrente y nos vamos a dar cuenta de que ya cuando tengamos que crecer se va a tener que ir alargando con el tiempo porque no tiene mucho más espacio. Y me diréis, bueno Dani, pues tampoco pasa nada, es un palmo de bajar y un palmo de subir, tampoco pasa nada, con las jirafas pasa lo mismo. ¿Vale? Las jirafas tienen que bajar 2 metros para abajo y luego volver a subir 2 metros para arriba, porque claro, como sigue siendo un tetrápodo, como sigue siendo un vertebrado, va a tener un mismo esquema evolutivo al que hemos tenido nosotros. Pero me diréis, Dani, pues bueno, tío, 2 metros para abajo, 2 metros para arriba. A los diplodocus también les pasaba, ¿vale? Los diplodocus tenían unos 15 metros para abajo y unos 15 metros para arriba otra vez, porque realmente estaba todo esto mal diseñado, todo estaba mal diseñado. Así que, bueno, pues un gasto evolutivo totalmente necesario, pero bueno, yo espero que con esta charla tan cortita os hayáis dado cuenta de que la evolución no es un proceso lineal, que realmente no estábamos haciendo ninguna perfección hacia nosotros, no estamos mejorando increíblemente en nada, sino que simplemente estamos sufriendo cambios aleatorios, mutaciones aleatorias que van siendo seleccionados o no por nuestra descendencia. Ahora os tengo que recordar que al final de esta charla, bueno, los humanos no evolucionamos. Eso que nos dicen, bueno, no, es que se nos va a chepar cada vez más por estar con el móvil, nos va a crecer el meñique o vamos a perder... No, hombre. Los seres humanos ya no seguimos unas leyes de la evolución porque ya no nos fijamos en estos alelos. Vosotros vais por el centro una tarde y decís, no, con este no me voy a reproducir porque tiene el meñique más corto. Es una cosa que os vais a dar cuenta después, ¿vale? Pero realmente, como nosotros no seguimos unas leyes de la evolución, ya tenemos una relación más social entre todos nosotros, no vamos a priorizar normalmente estos rasgos físicos. La persona fea se puede reproducir igual, ¿vale? Así que tranquilos los que seáis feos. Antes de terminar, tenemos un Kahoot para el que haya atendido a esta charla, así que